¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué prueba, ¿verdad? Bueno, hagamos una oración. Señor, gracias te damos por el día de hoy que nos has permitido reunirnos para escuchar, Señor, el consejo de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que el día de hoy, Señor, dispusieron en su corazón venir y escuchar tu palabra, Señor, que es lo que necesitamos cada uno de nosotros, Padre. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a poder hablarla conforme a tu voluntad y que seamos edificados, consolados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermanos, entramos en el tema 2 y vamos a hablar acerca de los sufrimientos. Tenemos que recordar que esta serie se llama La soberanía de Dios sobre la vida de Job. Que Dios es un Dios soberano
Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, hablamos que Dios, hermano, tiene control de todo, ¿verdad? Una de las cosas que no tenemos que olvidar es que en todo este libro, hermano, la palabra del Señor nos enseña sobre su soberanía, la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, entendemos que es algo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Es parte de sus atributos, es parte de su carácter, porque entendemos muchas veces como cristianos que cuando pasamos sufrimiento, porque todos pasamos sufrimientos, enfermedades, muchas veces, hermano, a veces no comprendemos el porqué. Y para eso está este libro, para entender no precisamente lo que estamos pasando, porque muchas veces no va a ser así, pero por lo menos para entender que Dios es soberano y que así como Dios es amor, así como Dios es proveedor, también el Señor quiere que conozcamos esa parte de su carácter, su soberanía. Amén. La clase pasada estuvimos hablando que la soberanía de Dios tiene que ver con que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Tiene que ver con que podemos estar pasando una prueba muy difícil, hermano. Muy difícil, pero Dios tiene control. Dios tiene control. El tema 1 que tratamos la clase pasada, nosotros hablamos sobre el carácter espiritual de la vida de Job. Y básicamente nosotros vimos el testimonio, un testimonio tremendo que Dios mismo testifica acerca sobre la vida de Job. Estuvimos hablando del testimonio de Job, y no solamente el testimonio de Job, sino de todo lo que él poseía. La palabra menciona que Job era un varón, el más grande de todos los orientales, y su bendición venía, dice bien, su bendición venía porque Dios le había dado todo eso debido a su integridad, a la integridad de Job. Job era un hombre muy íntegro, hermano. Era muy dedicado al Dios, era muy dedicado a las cosas espirituales. Tenía bastante devoción, practicaba mucho la santidad. Este Job, y cualquiera podríamos llegar a pensar, pero ¿cómo es que le ocurrió todo esto? Bueno, Dios hace lo que Él quiere. Sin embargo, esto nos enseña que a nosotros como cristianos, aunque quizá, hermano, no tenemos la devoción que tenía Job, ¿verdad? Porque yo creo que nadie se puede comparar con Job, ¿verdad? Pero tenemos a alguien más grande, que es Cristo, ¿verdad? Podríamos decir que tampoco nosotros estamos exentos de pruebas y sufrimientos. También estuvimos hablando la clase pasada un poquito acerca de la mujer de Job. Y estuvimos hablando que la mujer de Job no era muy espiritual, que digamos. Ya que cuando se encontró Job sin nada, ella lo inducía a querer hacer algo, lo mismo que el adversario hiciera, blasfemar. Ese era el propósito de todo esto. El adversario quería que Job blasfemara. Bueno, la mujer también. Notemos que el adversario quería que Job blasfemara contra Dios, y de la misma manera la esposa de Job quería también que blasfemara contra Dios. Ahora, después de que la palabra del Señor, hermano, en estos primeros 5 versículos que expusimos en la clase pasada, hace mención sobre la vida espiritual de Job, después de esta narración, hace mención sobre la integridad, la mucha devoción que tenía Job, la práctica de la santidad que él tenía, la dedicación que tenía Job a las cosas de Dios. Desde el verso 6, donde empezamos a leer, hasta el verso 22 del capítulo 1, y desde el verso 1 hasta el verso 13 del capítulo 2, nosotros vemos, hermano, 2 cosas. Número 1, la conversación que hay en el cielo y los sufrimientos
difíciles que comienza a experimentar Job, no olvidando que Dios, hermano, tiene control. No olvidando que Dios tiene control. Sufrimientos que todos como cristianos podemos llegar a experimentar. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo vamos a canalizar nosotros estos sufrimientos? Porque van a ser inevitables que lleguen a pasar. Inevitables. Van a ser inevitables que tú, hermano, de repente te encuentres con una mala noticia. Ya sea de familiares, ya sea en la salud, ya sea en el trabajo, ya sea en las cosas materiales. De repente podemos llegar a experimentar nosotros, hermano, noticias que no queremos que lleguen, pero van a llegar. Van a llegar porque van a llegar. La pregunta es cómo nosotros las vamos a canalizar. Amén. Entonces, en estos versos que leímos ahorita, hace un momento, Job comienza a experimentar lo que a nosotros se nos hace difícil a veces comprender. Porque en ocasiones, vuelvo y repito, hay cosas que pasan en nuestras vidas que se nos hacen difícil comprender. Pero tenemos que entender que Dios tiene control. Y a veces esas situaciones, hermano, se pueden tornar por mucho tiempo. Es decir, a pesar de esos sufrimientos que pueda estar pasando, y pueda ser un mes, y puedan ser 2 meses, y puedan ser 3 meses, y pueda ser un año, Dios quiere fidelidad. Dios quiere que siga siendo fiel, Dios quiere que siga siendo firme en la santificación, en todo lo que concierne a las cosas del Señor. Dios quiere fidelidad de nosotros hacia Él. Mira, hermano, no solamente cuando todo nos va bien, porque cuando todo nos va bien, como que es más fácil para uno serle fiel al Señor. Sin embargo, Dios también quiere fidelidad cuando todo va mal. Cuando todo va mal. Cuando Job recibe todas estas calamidades, hermano, Job está consciente de su situación, mas no comprendía el porqué. Porque a veces uno está consciente de la situación, hermano, pero a veces no comprendemos el porqué. A veces no entendemos el porqué. Muchas veces no vamos a comprender el porqué simplemente porque a veces Dios no nos va a dejar saber. Y nos tenemos que refugiar nosotros, si le podríamos llamar de esta manera, nos tenemos que refugiar simplemente en que Dios es soberano, en que Dios tiene control. En que Dios tiene control. Recordemos que el propósito de este libro es precisamente eso, comprender esa parte de Dios, esa parte de su carácter, su soberanía. Amén. Bueno, versículo 6, ¿estamos ahí? Vamos a ir con paciencia para tratar de ir explicando. ¿Lo tenemos? Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ahora, ¿qué significa, hermano, Satanás? Acusador, oponente, calumniador. Pero mire, la palabra Satanás en esta palabra hebrea lo expone como, fíjese bien, lo expone como un enemigo militar. Fíjese, lo expone como un enemigo militar que está listo para hacer guerra. Cuando yo estuve buscando las traducciones, aparte de oponente, acusador, calumniador, alguien que ataca, la palabra hebrea lo expone como un enemigo militar. Como alguien que tiene armas, como la mentira, como las tentaciones. Y usted recuerde que Pablo, de una manera figurada y militar, también dice: no tenemos lucha, no tenemos guerra contra sangre y carne. Y luego más adelante dice: porque las armas de nuestra milicia, está usando
Pablo términos militares. Amén. Entonces la Escritura dice que un día vino, dice el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí la palabra presentarse habla de que vino a darle informe a alguien superior a él, en este caso a Dios. El adversario le tiene que dar informe a Dios de todo lo que hace, de todo lo que hace. Verso 7, ¿estamos ahí? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, Dios sabía, hermano, Dios sabía y sabe las actividades del adversario. Y Dios le pregunta, escuche bien, para que el adversario no se le olvide, número uno, que está bajo vigilancia. ¿Verdad? Bueno, y repito, Dios le pregunta al adversario, ¿de dónde vienes? Le pregunta para que el adversario no se le olvide que el adversario está bajo vigilancia. Número dos, para que no se le olvide que el adversario le tiene que dar cuentas a Dios. Amén. Número 3, que el que tiene control de la tierra es Dios. Usted va a ver todo lo que está pasando en el mundo, hermano. Usted prende las noticias, va a ver que ya los talibanes, va a ver que esto, va a ver que lo otro. Pero el que tiene control de todo, hermano, es Dios. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces Dios le estaba preguntando eso, no porque no supiera Dios lo sabe todo, sino para que Satanás no se le olvidara que está bajo vigilancia, que tiene que dar cuentas y que el que tiene control de la tierra es Dios. Amén. Ahora, mientras Job, hermano, está viviendo una vida íntegra, una vida dedicada para honrar a Dios, en el cielo hay una reunión. Hay una reunión. Y mire lo que le contesta el adversario. Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Esta palabra rodear, hermano, tiene que ver con que andar, tiene que ver con andar de un lugar a otro, tiene que ver con desplazarse. Y aquí la palabra rodear es la misma que usa el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, es la misma, anda alrededor buscando a quien devorar. La misma palabra. Ahora, ¿qué comen los leones, hermano, cuando tienen, o qué buscan los leones cuando tienen mucha hambre? Carne. Bueno, anda buscando el adversario a los carnales, porque con los espirituales no puede. Y ahorita lo vamos a ver, porque a Job no le pudo hacer nada hasta que Dios le dio permiso. Hasta que Dios le dio permiso. ¿Ven? Pedro usa la figura de un león para exponer la hambre de destrucción que tiene. Ahora, esa hambre de destruir es la misma que tiene ahora, que la tuvo con Job, que la vemos en Pedro y que la seguimos viendo. ¿Ven? Entonces, cuando el adversario le responde al Señor esa pregunta, el adversario expone una actividad incansable. Él tiene una actividad incansable. Pues repito, usted prende las noticias y usted va a ver toda su actividad. Sin embargo, dentro de todo eso, Dios tiene control. Dios tiene control. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Decir, en medio de tantos millones, hermanos, de personas, solo Job estaba agradando a Dios como se le tiene que agradar. Porque al último, hermano,
Dios conoce todos nuestros caminos. Dios sabe quién está agradando y quién no le está agradando. Verso 9, ¿es ahí? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué está diciendo el adversario? Está diciendo: sí, yo lo vi, yo lo conozco. En ese rodear, yo sé la dedicación que tiene y la devoción que él tiene. Es lo que está diciendo Job. Está reconociendo que Job es un hombre íntegro y por eso no lo puede tocar. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, el adversario sabía que Job era un varón temeroso, dedicado y con mucha devoción. Con mucha devoción. Verso 10. Dice: no le ha acercado alrededor de él, a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire lo que dice: no le ha acercado alrededor. Ahora, esta palabra, hermano, alrededor, significa protección, significa proteger, significa escudo. Pero ¿sabe también qué significa? Significa cobertura. Cobertura. ¿Y cuál es tu cobertura, hermano? Tienes que tener una cobertura, uno arriba de ti, un hombre. Toda persona que tiene el nuevo nacimiento tiene una cobertura y su cobertura es Dios. ¿Cuál queremos? ¿La de un hombre o la de Dios? Entonces, esta palabra, hermano, cuando dice ahí, no le ha acercado alrededor, mire que el adversario sabe. Por lo repito, esta palabra, cercado, alrededor, significa escudo, proteger, protección, pero también significa, en el hebreo, cobertura. Es la misma palabra que usa David en el Salmo 3:3, cuando dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nosotros alguien nos protege y el que nos protege es Dios, hermano. Amén. Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Verso 10. Dice: no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra tu misma presencia. Es decir, con eso podemos ver nosotros que el adversario, hermano, no puede tocar a nadie de los hijos de Dios si Dios no se lo permite. Si Dios no se lo permite. En Lucas 22:31 la palabra muestra el incesante deseo del adversario de querer dañar a los hijos de Dios. En Lucas 22:31 el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, dice, para zarandearlos como a trigo. Es decir, el adversario tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocarnos a nosotros. Tiene que pedir permiso a Dios. De la misma manera como le está pidiendo permiso aquí para tocar a Job, también le está pidiendo o estaba pidiendo en Lucas 22:31 permiso para zarandearlos. ¿Cómo se zarandeaba el trigo en ese tiempo, hermano? En aquel tiempo el proceso de zarandear el trigo tenía el propósito de separar el grano de la paja. Lo ponían en un recipiente, ambas cosas, y lo empezaban a sacudir con fuerza. Es decir, para que el trigo dejara las mezclas, para que el trigo se apartara de la cizaña
Para separar el trigo de la cizaña lo tenían que zarandear, para quitar las mezclas, para quitar la cizaña, para quitar las mezcolanzas, lo tenían que zarandear. Entonces en el verso 11 y 12 del capítulo 1 de Job, es lo que quiere hacer el adversario con Job. Quiere zarandearlo, y Dios, hermano, le da permiso, así como le dio permiso con los discípulos. Por eso el Señor dice, pero yo he rogado para que su fe no les falte. Entonces en el verso 11 y 12 Dios le da permiso al acusador para zarandear a Job. Mire lo que dice el verso 12. ¿Está ahí? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Le está dando permiso. Solamente no pongas tu mano sobre él, pero también restricciones. Y salió Satanás de delante de Jehová. Como quien dice, toca todo lo que tienes, pero a él no me lo toques. Verso 13. Dice, y un día aconteció, decir, Job, un hombre de oración, Job, un hombre que tiene mucha devoción, Job, un hombre que tiene una comunión con Dios, empieza a narrar ahí que un día pasó algo con él. Un día pasó algo con él. Job se va a encontrar, hermano, como lo exponen algunos eruditos, las 7 pruebas de Job. Las 7 pruebas de Job. Número 1, la permisión de Dios que le da al adversario. Número 2, la pérdida de cosas terrenales. Número 3, sus hijos. Número 4, la salud. Número 5, su matrimonio. Número 6, los amigos de Job. Y número 7, el testimonio de Job. Más de una vez nosotros hemos pasado algunas pruebas. No tan fuertes como la de este varón, pero las hemos pasado. Hemos tenido pruebas de tentaciones. Hemos perdido cosas terrenales. ¿Cuántos han perdido cosas terrenales? Los hijos, pruebas con los hijos. La salud, pruebas en la salud. Matrimonio. Los amigos de Job. Y el testimonio. ¿Ok? Entonces dice el verso 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 15, acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esta palabra acometieron significa de repente, hermano, empezaron a hacer guerra. Como alguien de repente que se levanta en la mañana y quiere pelear así. Uy, ¿qué le pasa a este? Como alguien en la mañana de repente se levanta de malas y empieza a pelear y a discutir por cosas que nada que ver, de repente. Y uy, ¿qué le pasó a este? ¿O qué le pasó a esta, no? Esta palabra acometieron, eso es lo que significa. De repente comenzaron a hacer guerra, a atacar, a destruir. Sin motivos, entendemos que inducidos por el adversario. Por eso cuando alguien, hermano, de repente te empieza, bueno, pregúntale, oye, ¿oraste en la mañana? ¿No oraste? ¿No has leído la Biblia? ¿Qué te pasa? O sea, que el adversario tienta, ¿verdad? Su actividad es incesante. Verso 16 dice, y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, mire, todavía ni acababa de hablar y vino otro. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, desde que el Señor le quitó la cobertura a Job, mire todo lo que se le vino,
Desde que el Señor le quitó su protección, mire todo lo que se le vino a Job. Imagínense todo lo que se nos viniera si nos quitara su protección. Por eso nosotros no buscamos cobertura de hombres, nosotros tenemos la cobertura de Dios. La cobertura de Dios. Y mire, todavía no terminaba de hablar uno y otra mala noticia. Y a veces, hermano, no sé si así nos pasa. Está recibiendo una mala noticia y viene otra, y viene otra, y viene otra. Es decir, hasta aquí las pruebas, hermanos, solamente son sobre cosas materiales. Ahora, cuando estaba estudiando esto, yo pensé, Job y su familia, hermano, tenían una vida material cómoda. Porque al último todos quieren una vida material cómoda, ¿cierto o no? No vamos a decir que no. Job tenía una vida material resuelta. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas materiales después de tener una vida cómoda? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas financieras, las pruebas materiales? ¿O cómo reaccionaríamos? Los sabeos, hermano, que nombra aquí el texto, venían posiblemente de Sabá, que es del sur. ¿Cuándo es el sur para allá? ¿Ah? Los caldeos venían del norte, sur, norte, y el fuego de arriba. Es decir, venía de allá y de arriba, ni para dónde correr, Job. Por todos lados. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo reaccionaríamos ante todas estas pruebas materiales que perdió? Fíjese, hermano, en un día, en un momento perdió todo. Toda una vida de trabajo. En un día perdió todo. Ahora, en los versos 18 y 19, Job se encuentra con otra de las pruebas más difíciles que cualquier persona puede vivir. Y es la muerte de sus hijos. No solamente ya perdió las cosas materiales, hermano, que yo me imagino que va a ser algo doloroso, toda una vida de trabajo, y en un día pierde todo, sino que ahora se va a encontrar con algo muy doloroso, que es la muerte de sus hijos. Mire cómo dice el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Miren lo que dice, murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Murieron sus hijos. Murieron sus 7 hijos y sus 3 hijas y estaban jóvenes. Yo no puedo imaginar la reacción de alguien ante la muerte de un hijo. Va a ser algo muy difícil. Que realmente necesitaría alguien mucha fortaleza de Dios para poder soportar tal semejante prueba. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como quien dice, nada traje y nada me voy a llevar. Ahora, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice, Job entiende que Dios da y Dios quita. Pero yo digo, pero qué fortaleza de Job. Qué fortaleza de Job. Porque no es fácil perder todo lo que forjas por años. Y no es fácil perder a tus hijos. En un día, todo. Siendo él un hombre con mucha devoción, un hombre que practica mucho la santidad. Más sin embargo, a pesar de eso, Dios tiene control.
Verso 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó. ¿Estamos ahí, verso 22? En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra despropósito en hebreo significa delito. Es decir, Job no comenzó a echarle la culpa a Dios. Job no ofendió a Dios, sino que reaccionó como un hombre temeroso de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que Job estaba bien fortalecido en su vida espiritual, que Job se comportó bajo su aflicción como un hombre cabal, que Job frenó su temperamento quizá, frenó su carne ante estas duras pruebas, frenó su boca para no hablar mal y frenó quizá su carácter en ese momento y actuó como todos deberíamos de actuar. Se postró y adoró. Porque qué difíciles pruebas y quedarse callado, ¿verdad? Tenemos que entender que las pruebas son inevitables para nosotros. Para nosotros. Ahora, cuando yo veía lo de sus posesiones y lo de sus hijos, yo dije, qué tremenda reacción. Qué tremenda reacción. Job demostró que su piedad, su integridad, su devoción a Dios no estaba fundamentada por las cosas que Dios le daba, sino por el amor que le tenía a Dios. Job amaba a Dios de verdad. Amaba a Dios de verdad. Dios comienza a avergonzar al adversario, porque al último, hermano, Dios sabe lo que había en el corazón de Job. Y Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Y Dios sabe qué reacción nosotros vamos a tomar. Por eso no nos va a dejar pasar pruebas tan similares, sabiendo en qué condición espiritual podemos estar nosotros. Una prueba que no la podamos soportar. Él no nos deja pasar por eso. Pero nadie está exento de pasar pruebas. Job en estas narraciones se comportó, hermano, como un hombre sabio y prudente. Job se humilló. Job aceptó los designios de Dios. Qué difícil. Y Job sabe que el último Dios es soberano y que todo es temporal. Amén. En el capítulo 2, nosotros vemos otra de las pruebas que le vino a Job y es sobre su salud. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Es decir, después de un cierto tiempecito, no muy lejos del primer evento, viene otra prueba. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, le vuelve a dar cuenta de sus actividades. Verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía, mira, a pesar de lo que le pasó, lo de sus hijos, lo de sus posesiones, retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, es decir, Job estaba arruinado, hermano. Arruinado. Verso 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Esta palabra piel por piel, hermano, es una expresión hebrea, o es un antiguo proverbio que se usaba para el intercambio de pieles. Es decir, el adversario expone que Job prefirió que murieran sus hijos que él. Lo que está tratando de exponer. Dice, pero extiende ahora tu mano, es decir, quita tu cobertura ahora sobre él, porque ya le había quitado sobre sus bienes, sobre sus hijos, pero ahora sobre él. Y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Especificó, aquí está en tu mano, pero guarda su vida.
Él no puede hacer nada, hermano, sin que Dios se lo permita. Él no puede quitarnos la vida sin que Dios se lo permita. Verso 7, entonces salió Satanás, fíjese, rápido, de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Es decir, el texto hebreo para sarna es shehin, que son llagas en la piel que constantemente hacen un tipo de erupción. Esa erupción en esta enfermedad da la idea de que constantemente le causaba un intenso dolor, le era difícil hablar, y en esa erupción le salía mucha pus a él. Job, en vez de encontrar algo medicinal, toma un tiesto, es un fragmento de piedra de cerámica como filosa, y con eso él se estaba rascando. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Le salían esas llagas, le salía pus, traía mucho dolor, y tanto era el dolor que no podía hablar. No podía hablar. Versículo 8 dice, y estando sentado en medio de, ¿qué dice? Versículo 8, capítulo 2, tiene su Biblia abierta. Perdón, y tomaba un tiesto para rascarse con él, dice, y estaba sentado en medio de ceniza. Ceniza. Esta palabra, hermano, ceniza, fíjese bien, se traduce que lo habían echado fuera de la ciudad donde se tiraba la basura, o donde se quemaba la basura. Es decir, la reputación de Job estaba, hermano, por los suelos. Y ahí estaba Job. Un hombre temeroso de Dios, un hombre con mucha devoción a Dios, que sabía lo que estaba pasando, mas no comprendía. No comprendía. Es decir, en ocasiones sabemos lo que estamos pasando, pero no entendemos. Mas, sin embargo, no tenemos que olvidar que Dios tiene control. Y ahí estaba Job. Un hombre dedicado al Señor, un hombre con mucha integridad, un hombre que practicaba la santificación, ahí estaba. Perdió sus posesiones, perdió sus hijos, perdió su salud, y ahora está con mucho dolor y no puede ni hablar. Así como cuando algunos nos dio el corona, ni el teléfono contestábamos. Bueno, fueron pocos días, ¿no? Aquí fueron meses con Job. Y luego le vino otra prueba, verso 9, y es la prueba de su esposa. Todavía no se le terminaban las pruebas. Entonces le dijo su mujer, ahí sacó ya quién era: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire, cuando yo estaba leyendo eso, yo me di cuenta que Dios le dio permiso al adversario para que le quitara todo. Le quitó sus bienes, le quitó sus hijos, le quitó su salud, le quitó su reputación, pero no le quitó a la mujer. Se la hubiera quitado también, no se la quitó. Se la dejó para que lo estuviera fastidiando. La dejó, ¿Por qué? ¿Por qué el adversario no le quitó a la mujer? Porque más adelante, como vemos aquí, el adversario la usa para cumplir sus malévolos propósitos. Aquí la mujer está siendo usada esta yo no me la llevo porque al rato me va a servir, dice. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué ayuda, ¿verdad?
No le dice, vamos a orar, Job, vamos a ayunar, Job, vamos a ver la manera de hacer un sacrificio. No. Quería que hiciera lo mismo que el adversario, que blasfemara. Verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Dijimos en la clase pasada qué significa fatua, ¿verdad? ¿Se acuerda? Insensata, loca. Lo que significa en el texto hebreo. ¿Ok? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Otra versión dice, no digas locuras, no digas tonterías. Estás no cuerda, no tienes entendimiento, eres una necia. Otras versiones así dicen. ¿Qué? Dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Amén. Y por último le viene la última prueba, que esta dura los meses que nombra. Los amigos de Job, que venían a consolarlo, pero en vez de consolarlo, vamos a ir viendo a través de los debates en las próximas clases cómo le estaban atribuyendo pecado. Y muchas veces las cosas que nos pasan no son por pecado, hermano. Porque rápidamente a alguien le pasa algo, o le pasó algo por esto, porque está haciendo esto, y empezamos a juzgar y empezamos a acusar sin saber. Y no podemos ser así, hermanos. Cuando alguien está pasando una prueba difícil, oremos por la persona. No le estemos inventando cosas que ni sabemos ni conocemos. Regularmente como cristianos está pasando algo a alguien. Oh, si es que es así, le vino por esto, y empezamos a actuar como estos disque amigos, ¿verdad? Porque vamos a ver los 3 debates en estas clases. Y según venían para consolarlo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien esté pasando algo, una enfermedad, en cómo nos referimos a tal hermano, a tal persona. Porque aquí nosotros vemos que lo que está viviendo Job no es por pecado. Y regularmente muchos como cristianos, como nosotros, atribuimos cosas que no son y juzgamos mal y estamos desagradando a Dios. Y es mejor orar por esas personas. Verso 11 verso 11 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Era muy grande. Ahora, ya para ir terminando, ¿qué le produjo esta enfermedad a Job? Porque el siguiente tema es cómo Job empieza a dolerse en el capítulo 3 y después empiezan los debates. ¿Qué le produjo a Job esta enfermedad? Número 1, esta enfermedad le trajo a Job que su esposa le diera la espalda. Ya lo vimos en Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le produjo esta enfermedad a Job? Esta enfermedad le trajo desfiguración, quedó desfigurado. No le conocían. Job 2:12 dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron. Fue tanta las llagas de esta enfermedad que le produjo en su cuerpo que quedó desfigurado él. No le conocían. ¿Qué le produjo esta enfermedad? Esta enfermedad le trajo mucho dolor. Job 2:13. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. No podía ni hablar Job. ¿Qué le trajo esta enfermedad a Job? Esta enfermedad le duró meses.
Job 7:3 dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Quién sabe quién ha hecho eso? Está enfermo. ¿Cuándo, Señor? ¿Qué le produjo esta enfermedad a Job? Esta enfermedad le trajo infección de gusanos. Se le veían los gusanos. Job 7:5. Job 7:5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel herida y abominable. ¿Qué le produjo esta enfermedad a Job? Esta enfermedad le trajo pérdida de peso y una apariencia de vejez. Job 16:8 dice, tú me has llenado de arrugas, testifico, es mi flacura. Quedó muy delgado a causa de esta enfermedad. ¿Qué le produjo esta enfermedad a Job? Esta enfermedad le trajo un cambio de color de piel, le cambió su piel por esta enfermedad. Job 30:30 dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Un hombre con mucha devoción a Dios, un hombre que practicaba mucho la santidad, estaba en esta condición. ¿Qué le produjo esta enfermedad a Job? Esta enfermedad le trajo a Job una apariencia, fíjese bien, una apariencia como si se los estuviera comiendo a él la polilla. La polilla, Job 13:28, y mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, como vestido de reo la polilla, como si las polillas se lo estuvieran comiendo poco a poco a él. ¿Qué le produjo esta enfermedad a Job? Esta enfermedad sintió que los órganos de su cuerpo estaban infectados. Job 16:13 dice, me rodearon los flecheros, como cuando alguien avienta una flecha y le penetra el cuerpo. Ya está hablando de sus partes internas. Dice, partió mis riñones y no perdonó. Esta enfermedad no perdonó sus órganos internos. Job tenía mucho dolor en la piel, mucho dolor intenso. El color de su piel cambió. No podía dormir, estaba desfigurado, tenía mucha pérdida de peso. Y otro texto expone Job que ese dolor él lo sentía como si alguien lo estuviera taladrando, como cuando alguien mete un taladro al cemento o a una madera, así sentía el dolor, por eso no podía hablar. ¿Qué entendemos en esto? Que el sufrimiento, hermano, no viene exclusivamente como resultado del pecado, no precisamente por eso. Número uno, que el sufrimiento no viene exclusivamente como resultado del pecado. Número dos, Dios permite la prueba bajo su supervisión. A pesar de todo esto, hermano, Dios lo estaba supervisando. A pesar de todo esto que nombra Job, Dios estaba en control. Por eso le dice, bueno, tócalo, pero guarda su vida, que no iba a morir. Número tres, Dios no siempre explica el porqué. Dios no siempre explica el porqué. Número cuatro, las explicaciones humanas a veces son inútiles. Esto nos enseña esto también. Porque a veces nosotros queremos explicarnos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y vuelvo y repito, y empezamos a juzgar sin saber. Y empezamos a calumniar. Y empezamos a señalar. Y no sabemos por qué. Número 5, esto nos enseña que Dios tiene el poder para consolarnos. Número 6, que el sufrimiento es una característica de los cristianos. Número 7, que Dios permite que seamos probados hasta donde nosotros podamos resistir. Y número 8, pasar por la enfermedad nos ayuda a nosotros a consolar a otros.